la Ciudad de México que no aceptan el paso del tiempo. Son zonas que parecen atrapadas en una burbuja de aire viciado, donde el hippie se vuelve loco y las calles parecen cerrarse sobre sí mismas como las costillas de un gigante de piedra que se niega a morir. Yo crecí en uno de ellos, en los límites difusos entre la colonia San Rafael y la Santa María la Ribera. Allí, las casonas porfirianas no son monumentos elegantes, son cadáveres de lujo, esqueletos de cantera cubiertos de hollín, moho y la indiferencia de millones de personas que pasan frente a ellas sin mirar. Mi nombre es Julián. Durante años fui el sereno, el vigilante nocturno de una de esas vecindades que antes fueron palacios. Un edificio de techos tan altos que las sombras parecen tener espacio suficiente para cobrar vida propia. Mi trabajo era, en teoría, sencillo: evitar que los indigentes se robaran la tubería de cobre y, sobre todo, asegurar que nadie se quedara a dormir en el patio central tras el cierre de los portones. Pero había una advertencia. El dueño anterior, un hombre que se fue del país sin dejar dirección de retorno, me dejó un papel amarillento pegado con cinta vieja en la caseta de vigilancia. Decía: a partir de las 3 de la mañana, pase lo que pase, no mires hacia el tercer piso. No importa si escuchas que alguien arrastra muebles pesados. No importa si escuchas a un niño llorar por su madre. No importa si escuchas tu propio nombre. Si miras hacia arriba, ellos sabrán que puedes verlos. Y si tú los ves, ellos pueden tocarte. Al principio, como cualquier joven que cree que el mundo se explica con ciencia y lógica, me reí. Pensé que era una broma de mal gusto, un rito de iniciación para asustar al vigilante nuevo. Pero la primera noche comprendí que en esta ciudad la lógica se queda en la banqueta. Al cruzar el umbral de ese edificio, las leyes de la física parecen pedir permiso para existir. En la Ciudad de México el aire huele a gasolina, a comida frita, a sudor. Pero en ese patio central, rodeado de balcones que sequen a pedazos, el aire olía a tierra mojada, a flores de cementerio pudriéndose en el agua estancada de un florero que nadie ha tocado en décadas. La primera noche me senté en mi silla de mimbre. Tenía una lámpara de mano de luz fría y un termo de café cargado. El silencio de la madrugada en una vecindad vieja no es un silencio absoluto, es un coro de crujidos. La madera se expande, las tuberías gimen como si tuvieran aire atrapado y el viento silba a través de los vidrios rotos. Pero a las 3:12 a.m., los ruidos naturales cesaron. Clac, clac, clac. Era el sonido inconfundible de alguien jugando canicas. Pero el sonido no venía del suelo, sino del techo de mi caseta. Venía del tercer piso, aquel que estaba clausurado desde el terremoto del 85. No había escaleras funcionales para subir. El acceso estaba sellado con tablas y cadenas gruesas. Traté de ignorarlo. Son ratas, me dije, pero las ratas no lanzan canicas con esa cadencia rítmica. Las ratas no arrastran pesados armarios de roble de un lado a otro de la habitación. Lo que sea que estuviera ahí arriba tenía fuerza, tenía peso y, sobre todo, tenía una intención. Pasaron las semanas y el miedo se convirtió en una rutina opresiva. Aprendí a distinguir los sonidos. Los lunes eran los muebles. Los miércoles era el llanto de un niño. Los viernes, el sonido de una radio vieja, sintonizando una estación que ponía boleros de los años 40, pero con una estática tan fuerte que las voces parecían lamentos desesperados. Una noche de octubre, una de esas noches donde la neblina baja tanto que parece que la calle desaparece, el frío se volvió insoportable. Era un frío que no venía del exterior, sino que brotaba de las paredes de cantera. Esa noche, el llanto cambió. Ya no era un niño, era una mujer. Un llanto seco, rascado, como si sus cuerdas vocales estuvieran hechas de arena y lija. Ya basta, grité, harto de mi propio terror. Mi voz retumbó en el patio como un disparo. Sé que hay alguien ahí. Bájense ahora mismo o llamo a la policía. El llanto se detuvo en seco. Fue un silencio tan absoluto que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Y entonces,
Olvidé la única regla. Levanté la linterna. El haz de luz cortó la neblina y subió, piso por piso, hasta llegar al tercero. Lo que vino fue un fantasma transparente. Vi una mano apoyada en la herrería oxidada del balcón, pero los dedos eran demasiado largos. Tenían demasiadas articulaciones, como las patas de una araña blanca. La piel era de un color ceniza, translúcida, y las uñas eran negras, enterradas en el metal. Bajé la luz de inmediato, pero ya era tarde. El papel tenía razón. Me habían visto, con las manos todavía temblando. Busqué a Doña Meche. Ella es la memoria viva del barrio. Vende tamales en la esquina desde que los tranvías todavía hacían vibrar el suelo de la San Rafael. Doña Meche, le pregunté, intentando que no se notara mi miedo, ¿quién vivía en el tercer piso antes del terremoto? La mujer soltó la cuchara con la que servía el atole, se santiguó y me miró con una lástima que me heló la sangre. Ay, mijo, usted ya vio algo, ¿verdad? Esa casona no la construyó un arquitecto normal. La mandó a hacer un hombre que le decían el preparador. Era un embalsamador que trabajó para los generales de la Revolución, pero se volvió loco. Decía que la muerte en esta ciudad era un error, una interrupción que él podía arreglar. En ese tercer piso, Julián, él no solo preparaba los cuerpos para el descanso, los mantenía vivos a su manera. Los colgaba de ganchos en el techo para que no tocaran el suelo, porque decía que el diablo solo puede llevarse lo que toca la tierra. Doña Meche se acercó y me susurró al oído. En el 85, cuando el piso se cayó, no encontraron cadáveres. Encontraron ropa vieja y ganchos vacíos. El preparador decía que había logrado crear un eco, un lugar donde el tiempo no corre. Si te quedas ahí mucho tiempo, te vuelves parte del edificio, te vuelves el ruido que los demás escuchan. Esa noche regresé al trabajo, pero no estaba solo. El ambiente en la vecindad era diferente. Sentía que las paredes me observaban. Cada grieta parecía un ojo, cada mancha de humedad una boca abierta. A las 3 a.m., las luces de la calle se apagaron de golpe. El transformador de la esquina estalló, dejando a todo el barrio en una oscuridad total. Escuché pasos, pero no arriba. Esta vez, los pasos estaban bajando por una escalera invisible en medio del patio. Pum, pum, pum. Pasos pesados, mojados. Me escondí detrás de una de las columnas de cantera del patio. La luna se filtró por el techo de cristal roto y lo vi. Era un hombre alto, extremadamente delgado, vestido con un delantal de cuero negro que brillaba como si estuviera cubierto de aceite. Su rostro, Dios mío, su rostro no tenía rasgos. Era una superficie lisa de piel grisácea, excepto por su boca, que estaba cosida con hilo de cáñamo grueso. Llevaba en la mano una llave de bronce, mi llave, la llave que yo tenía guardada en el bolsillo de mi chaqueta. Me toqué el bolsillo, estaba vacío. El ser se dirigió a mi caseta, abrió la puerta con una elegancia aterradora y entró. Yo estaba atrapado afuera, en el patio, desprotegido. Sentí que si me quedaba ahí, el suelo se abriría y me tragaría. Preso del pánico, hice lo más estúpido que alguien puede hacer. Subí. No había escaleras, pero las vigas rotas y los escombros formaban un camino inestable hacia arriba. Trepé como un animal acorralado. El olor a podrido se volvió tan fuerte que tuve que cubrirme la boca con la camisa. Al llegar al tercer piso, el aire era diferente. Era pesado, eléctrico. Lo que encontré no era una habitación en ruinas. Era una sala de estar perfectamente conservada, pero de otra época. Los muebles eran de 1940. Había una mesa puesta para la cena, con platos de porcelana y comida que, a pesar de los años, no se había podrido, sino que se había momificado. Pero lo más aterrador eran las paredes. Estaban cubiertas de fotos de personas, cientos de fotos recortadas de periódicos, personas desaparecidas en la Ciudad de México desde hace décadas. Y en el centro, colgada de un clavo oxidado, había una foto mía. Era una foto de hace apenas 2 horas, donde se me veía sentado en mi silla, descuidando mi guardia.
Sentí una presencia detrás de mí. Un frío que no era de este mundo me envolvió. Llegas tarde a tu turno, Julián, dijo una voz que parecía venir de las paredes mismas. Me di la vuelta y vi a la mujer del balcón. Sus ojos eran dos pozos negros, sin fondo. Extendió sus dedos largos hacia mi rostro. Intenté gritar, pero no salió sonido. Mi voz se había desprendido de mi garganta y ahora flotaba en la habitación, convirtiéndose en uno de esos susurros que yo solía escuchar desde abajo. Ella me obligó a mirar hacia un espejo enorme al fondo del pasillo. En el reflejo no me vi a mí mismo. Vi el patio de la vecindad, pero vacío. Vi a un nuevo vigilante, un muchacho joven que llegaba a pedir el empleo meses después. Vi cómo él se sentaba en la misma silla de mimbre donde yo solía sentarme. En ese momento comprendí el ciclo. El preparador no quería resucitar a los muertos. Quería crear una cadena eterna